los años 50 y 60 comenzó con éxito la instalación de maquinaria a vapor en la industria minera del altiplano. Toda esta renovada actividad económica sucedería en medio del periodo políticamente más violento de la historia republicana. El caos de la violencia política tuvo escaso impacto en el lento pero constante desarrollo de un sector exportador moderno. La creciente productividad y la baja de los costos de la maquinaria a vapor de Europa y Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX significaron que las máquinas de vapor de los años 50 y 60 eran mucho más baratas y mucho más fácilmente accesibles y de mucha mayor confianza que en los años 20. Esto permitió reducir considerablemente los costos de rehabilitación de una mina inundada. Y a fines de los años 70, Bolivia volvía a ser uno de los principales productores de plata refinada en el mundo. Una industria exportadora pujante y vital había dado una nueva vida tanto a la economía interna como al comercio exterior de Bolivia. Con la caída de Vallivian surgió otro paceño de su generación como el nuevo activista político, el general Manuel Isidoro Belzu, nacido en La Paz en 1811. De orígenes humildes, aunque aparentemente de extracción española, y como Vallivian militar por encima de todo, desde su adolescencia, Belzu había figurado como oficial de distinción en los ejércitos de Santa Cruz y después de que Vallivian hubiera subido al poder, jugó un papel militar decisivo en el nuevo régimen. El gobierno hasta Vallivian se suponía que gobernaba una oligarquía nacida de la Guerra de la Independencia, pero de gente blanca, de gente proveniente de España. Ya con Belzu entran las masas, lo que se llama las masas, al poder, y sobre todo él se apoya en los artesanos. Y le llamaban el Tata porque era manirroto, repartía monedas a la muchedumbre y entonces tenía mucha popularidad. Después gobernó 6 años y se cansó de tanto golpe que trataron de hacerle y dejó el poder en manos de su yerno, del general Jorge Córdoba. Y se fue a Europa, volvió en la época de Melgarejo, pero ahí se produce su muerte, su asesinato en manos de un lancero de Melgarejo o del propio Melgarejo en el Palacio de la Paz. Después de la caída de Vallivian en diciembre de 1847, Belzu apareció como la figura más poderosa. Ocupó oficialmente la presidencia en 1848, manteniéndose en el poder hasta 1855, cuando se retiró voluntariamente. El caos interrumpido en las finanzas gubernamentales y el progresivo debilitamiento de las lealtades con la aparición de personalidades enfrentadas dejó el escenario político repleto de generales impagos e insatisfechos. Pero todos querían llegar a ser presidentes. La abundante legislación promulgada por Belzu en el campo económico incluía aranceles proteccionistas contra la manufactura inglesa. También promoción de industrias artesanales dentro del país, además incentivos fiscales para los productos nacionales y la creación de monopolios estatales para el fomento de la economía nacional. Incluso se crearon leyes que prohibían a los extranjeros ejercer el comercio nacional. Esto se trataba de esfuerzos que suscitaron la directa oposición de los comerciantes y de sus nuevos aliados mineros. Unos y otros favorecían el libre comercio y la economía abierta. En marzo de 1849, con motivo de uno de los primeros intentos de algunos generales de derrocar al gobierno de Belzu, hubo alborotos populares en las ciudades de La Paz y Cochabamba. Cansado de reprimir los cuartelazos de sus tropas, Belzu anunció sus propósitos de retirarse, presentando como candidato a su dócil yerno, el general Jorge Córdoba. Esta elección controlada de 1855, en la que votaron unos 13.500 electores, trajo lo que resultaría ser un gobierno transitorio, pero moderado.
Córdoba se mantuvo en el poder durante 2 años, reemplazándolo en 1857 el primer presidente netamente civil de Bolivia, José María Linares. Mientras que Belzu y Córdoba se habían mostrado indiferentes a las demandas de la industria minera, Linares hizo de ellas la preocupación prioritaria del gobierno. Linares, nacido en 1810 en Potosí y por tanto miembro de la generación que había dado los presidentes a Bolivia desde Santa Cruz, se diferenciaba de los demás en que nunca había abrazado la carrera militar. Hijo de una familia española de la clase alta, Linares, que había recibido una buena educación, había ascendido con rapidez en la clase política y el gobierno civil, además de jugar un papel en la educación secundaria de la capital de la República. Una vez producida la independencia, el único factor de poder real era el ejército. Sucre gobernó con el ejército colombiano, después se formó un ejército nacional, y los oficiales de ese ejército se sucedieron en la presidencia de Bolivia. Pero cuando Córdoba convoca elecciones, ya se presentan personalidades civiles y, alegando que se le había quitado la vicepresidencia, Linares hace muchos golpes, entra por varias fronteras y finalmente derrota al presidente Córdoba y se convierte en el primer gobernante civil. Pero era un hombre de una austeridad terrible. Hace fusilar a un sacerdote por meterse en política, cosa que le causa mucha resistencia en la iglesia, y es implacable con sus enemigos, así como ellos lo habían sido con él. Y una junta salida de su gabinete lo saca al exilio, a Santiago, donde muere en la más absoluta pobreza, y se hace cargo del gobierno el general Achá. José María Linares mostró una acogida mucho mayor a las ideas librecambistas. Su gobierno duró de 1857 a 1861, cuando también fue depuesto. Sin embargo, alentó a los mineros para que formaran su propia cámara en el poder legislativo, con apoyo gubernamental para impulsar sus demandas. Para entonces, en las zonas mineras ya era corriente el empleo de máquinas a vapor, vagonetas de carril y de moderna maquinaria para refinar.